Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Entonces, información política y administrativa que es de interés general, de todos, de su interés. Así algunos de ustedes les huele maluco, permítanme la expresión, suena como maluco y se ve maluco, ¿cierto? Pero así a algunos les huele maluco la política y la soslayen. La política tiene que ver hasta con el aire que respiramos y por eso es tan importante que nosotros participemos, que nosotros al hacerlo, pensando por ejemplo, ojo por esto, elecciones legislativas del año 2026, marzo, elecciones presidenciales del año 2026, mayo, y si hay segunda vuelta, junio, y ahí debemos estar nosotros todos participando y escogiendo a los mejores, para que la política no nos huela mal, que la política realmente nos convenza de que es necesaria para garantizarnos calidad de vida, bienestar, felicidad. Bueno, vamos a hablar hoy de política, pero vamos no a hablar necesariamente de lo electoral, sino del entramado, a propósito de un hecho muy concreto que es la decisión del presidente Gustavo Petro Urrego de designar como ministro del Interior a Armando Benedetti. Déjenme decirlo de esta manera, contra viento y marea. Entonces, el tema nos va a dar para reflexionar sobre la política. Para ello hemos invitado al politólogo especializado en la Universidad de Antioquia, Luis Fernando Ledesma. Bienvenido, Luis Fernando, a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias. Un saludo cordial para todos los que nos ven y muchas gracias por la invitación. Con todo gusto. Gracias a usted por aceptarla. Bueno, entonces yo ya hice una introducción harto larga. Venga, ayúdame primero con la introducción. Es necesario que la gente participe en política así esté tan desprestigiada, ¿o no? Claro que sí. Aristóteles decía que somos seres políticos, somos sujetos políticos, que quizás lo único que nos diferencia de los animales, de las otras especies animales, porque el ser humano es un animal, es una especie, pero es racional. Y lo único que nos diferencia de los animales es que somos seres políticos, que podemos dialogar, que podemos llegar a consensos, porque somos sujetos que estamos en un estado social. Sí, señor. No obstante, veo una paradoja en esto que usted acaba de decir. Seres racionales, pero parece, Luis Fernando Ledesma, que en la política lo racional no aplica. La gente no piensa y los políticos, y le voy a decir una verdad que yo sé que es así, los asesores y los consultores políticos le dicen a sus clientes, ¿qué le hace? Diga mentira, ¿qué le hace? Eso es falso, ¿qué le hace? Eso es exagerado, pero eso impacta, no aquí, en las vísceras, eso genera pasión y emoción, eso es lo que vende política. Así es, lo que pasa es que eso hay que mirarlo desde la neuropolítica. La neuropolítica es una rama de las ciencias políticas que incide en lo psicosomático, es decir, cómo tomamos decisiones en el cerebro a partir de la emocionalidad para transversalizar la racionalidad, lo que se conoce como disonancias políticas, en donde incluso el mismo Aristóteles, Platón, Maquiavelo, e incluso más de la modernidad, dicen que la racionalidad se ve impotente ante los deseos y la emocionalidad del ser humano. Nos domina más la emocionalidad que la racionalidad. Eso es lo que lamentamos, porque entonces uno le dice a un político, sea coherente, sea respetuoso, proponga algo que realmente sea posible realizar cuando usted sea senador o representante o presidente. Y eso realmente no impacta, es por ser populista. Es mejor enfrentar a un montón de gente de un sector X, no importa cuál, contra algo, porque eso da réditos. Es mejor incluso prometer lo que no se puede, que también tiene que ver con el populismo. Pero en fin, venga, y en eso tiene que ver lo que decide permanentemente el presidente Gustavo Petro, porque, hombre, le llama la atención a uno que toma decisiones que son muy controversiales, y entonces uno dice, a ver, él no las piensa, él definitivamente lo que siente, lo emocional, lo pasional. No, en este caso domina es el ser
racional desde las teorías del utilitarismo y las teorías de la elección racional. ¿En qué consisten? En que los seres humanos siempre tomamos decisiones midiendo la relación costo-beneficio, midiendo la relación a qué costo, pero a qué me beneficia políticamente. Entonces, no, estas decisiones tomadas por Gustavo Petro no es porque las tomó a las 3 de la mañana, tuiteando, no. Es algo calculado desde la estrategia política. Esas imágenes que estábamos viendo, que son las del sonado Consejo de Ministros, que no se había hecho antes y que, paréntesis, hoy parece que el presidente Donald Trump está emulando a Gustavo Petro, porque su reunión de secretarios, que es algo así como estas reuniones de ministros, se está llevando a cabo también por televisión, en directo, en fin, cierro paréntesis. Entonces, esto que generó tanto escándalo fue definitivamente calculado, Luis Fernando. Sí, claro, eso fue calculado, porque Petro lo que hace es, yo como gobernante, como jefe del Estado, como presidente de la República, yo tenía este plan de gobierno, lo había planificado, tenía estas líneas estratégicas, tenía estos indicadores, tenía estos planes de acción, pero ha habido un complot de la oposición y ha habido una falta de ejecución de los ministros, del gobierno, no del presidente. Y eso sí lo leyó la gente, porque lo que los medios de comunicación tomaron de ese Consejo de Ministros fue el escándalo de haber supuestamente ido en contra de la Constitución y la ley y hacer lo que nunca antes se había hecho, que es eso, un Consejo de Ministros en vivo e indirecto en el que, permítame la expresión, se estuvieron lavando los trapitos afuera de la casa y que eso supuestamente es escandaloso, según la mayoría de medios de comunicación en oposición. La ciudadanía en los escenarios de la esfera pública lo que ha manifestado es, y los medios alternativos lo que han manifestado es, nunca habíamos tenido un Consejo de Ministros, así la derecha manifieste que eso estaba violando la soberanía nacional, el secreto de Estado, la información confidencial, la seguridad nacional, que es tema importante desde la geopolítica, desde las relaciones internacionales, desde la estrategia política. Pero los medios alternativos y lo que piensan las bases sociales es que es un gobierno abierto, en el que eso nunca se había dado y que antes se dedicaban era a tomar decisiones para favorecer intereses neocorporativos o intereses de privados o de contratistas, y que antes lo que se está haciendo es abrir el escenario de la esfera pública en el que los temas públicos llegan a la ciudadanía, incluso decisiones de hondo calado, ¿sí? En temas de seguridad, en temas de comercio, en temas de relaciones internacionales, en temas administrativos. Excelente. Esa respuesta me deja satisfecho, pues porque es lo que estamos nosotros preguntándonos. Entonces no es una locura de Gustavo Petro, es calculado y obviamente a un sector no llega, pero llega al que sí debe llegar, que si no lo hace no llega ni a este ni a este. Corte para mensaje, ya regresamos. Con más de 24.000 millones de pesos, estamos modernizando espacios deportivos y recreativos para todos. Alcaldía de Itagüí. Los invito a ustedes, televidentes e internautas informados, inteligentes, integrantes y calificados, y a usted, Luis Fernando Ledesma, que veamos esta caricatura, uno de los tantos memes que ha generado la decisión del presidente Gustavo Petro desde el momento en que sentó a Armando Benedetti a su diestra en ese Consejo de Gobierno del cual hablábamos ahorita, el primero en televisarse en directo. Y después lo que pasó, mire esto, uno se acuesta y Benedetti es embajador, se levanta y es jefe de despacho del presidente, se acuesta y pasa a ministro del Interior. Mañana, cuando nos levantemos, solo falta que sea primera dama. A mí me llama la atención, Luis Fernando Ledesma y amables internautas y televidentes,
Me parece muy creativo. Primero, ¿a usted qué le suscita ese meme, Luis Fernando? Bueno, ese meme es la expresión de la ciudadanía de cierto aspecto ideológico que tienen todo el derecho a manifestarse en los escenarios de la esfera pública, de la opinión pública o de la opinión incluso publicada. No tanto es opinión pública calificada, sino más bien opinión pública publicada, que es distinto. Pero estamos en una democracia donde la gente tiene libertad de expresión, libertad de pensamiento, autodeterminación, autonomía y hace parte del debate político. Me encanta el comentario de opinión pública calificada, diferente a opinión pública publicada, porque se me viene a la cabeza Humberto Eco nuevamente con su tiranía de la ignorancia a través de las redes sociales. Hasta el bobo del pueblo opina. Siempre lo ha hecho, ha dicho lo que le da la gana, solo que ahora a través de las redes sociales tiene quien lo escuche y quien incluso atienda lo que dice. Bueno, es que tiene que ver esto, y usted dice, es el derecho que tiene la gente. Eso es parte de la democratización de la información, la presencia de las redes sociales. Pero entonces se pasa de algo muy bueno, que es la democratización, a algo que es absolutamente complicado, que es que se puede decir lo que sea, inventar, mentir, desinformar, etcétera, y mucha gente se come el cuento. Ya de hecho las empresas como Meta, que tienen Facebook, a Instagram, a WhatsApp, mismo la empresa china TikTok y otras redes sociales ya vienen generando mecanismos para, incluso con inteligencia artificial, para determinar cuándo es una fake news, cuándo es una noticia falsa, cuándo es una información que carece de contenido objetivo, y también existe la posibilidad de denunciar que esa información es spam, que esa información es irrespetuosa, que falta a la verdad, que no es una fuente verificable. Entonces ya también, sobre todo en Facebook, en TikTok y en Instagram, vienen utilizando estos mecanismos aritméticos para llegar a cierta información que es falsa, que falta la verdad. Pero eso es muy bueno, una excelente noticia para quienes estamos abogando permanentemente sobre la regulación, que a muchos les suena muy maluco, a muchos de mis colegas periodistas, porque eso suena a coartar la libertad de expresión y de prensa, que no es lo mismo. Para mí, por supuesto, se necesita regulación y me gusta eso. Oiga, pero entonces, además, ¿qué haría el presidente Gustavo Petro si se impidiera hacer, o si no tuviera la oportunidad de hacer hoy política, tomar decisiones políticas a través de la red social X? Es que la importancia de las redes sociales es tan importante que por el mal manejo de una red social se puede generar una crisis que termine con la caída del gobierno. Así de complejos son las redes sociales. Te pueden ayudar o también te pueden sacrificar. Petro lo decía cuando manifestó acerca de el problema con los migrantes colombianos que habían sido deportados por Estados Unidos. El tweet que él realizó alcanzó más de 15 millones de visualizaciones. Más de 15 millones de visualizaciones. Y él decía, me ven mejor y me leen mejor por Twitter que por Caracol RCN, que se mantienen difamando y diciendo mentiras del gobierno. Manifestó el presidente. Y va usted a mirar, y eso alcanzó más de 15 millones de vistas, de visualizaciones. Sí, señor. Ahí está, lo estamos viendo en pantalla, que esta es la cuenta del presidente Gustavo Petro Urrego. Oiga, maravilloso que usted nos cuente esto, nos ayuda a entender muchísimo la importancia de las redes sociales también, o sea, la parte cóncava o convexa, quién sabe cómo la quiera ver cada uno de ellos. Yo siempre la he mirado como negativa, pero ahora la veo positiva. Indispensable entonces, hoy en día, redes sociales para llevar a cabo actividad política. Es fundamental. Quien no tenga un plan de medios, quien no tenga una estrategia comunicacional, quien no incursione en las redes sociales, tiene un problema de comunicación política. Y tener un problema de comunicación política, de hecho, la mayoría de la percepción ciudadana de cómo va un gobierno o cómo va una nación puede fallar o puede aumentar
la percepción del ciudadano dependiendo del manejo de la comunicación política que se tenga. De hecho, hoy en día los gobiernos se curan mucho en salud de tener muy buenos comunicadores, pero sobre todo los que están en el gobierno de tener muy buenos comunicadores políticos, que sepan de política, que tengan una excelente comunicación política. Sí, señor. Bueno, volvamos al caso Benedetti, y él llega ya a la plenaria de la Cámara de Representantes. Un enjambre de periodistas, de micrófonos lo acompañan, y eso lo pone a pensar a uno en algo. A ver, tan criticada la decisión del presidente Gustavo Petro, pero los medios de comunicación ansiosos por escucharlo, por saber qué está pensando, qué va a proponer. Esto es entonces, digamos, un efecto de esos positivos que usted dice como consecuencia de la estrategia que tiene el presidente Gustavo Petro muy clara. Sí, claro, eso hace parte de la estrategia, pero no de la estrategia de poner a hablar a la oposición acerca de las implicaciones políticas que puede tener la designación de Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior, porque es una estrategia netamente política y económica. Es decir, él no la toma en el escenario de pongamos a hablar más a la derecha, no, él lo hace es porque Armando Benedetti hizo parte de la estrategia de financiación, ¿sí?, de la campaña política con alrededor, escuchen bien, 3,5 millones de dólares. ¿Eso cuánto es? Son 15.000 millones de pesos que él ayudó a gestionar para la campaña del presidente, pues que obviamente no fueron reportados a cuentas claras, porque lo que se reporta en cuentas claras termina siendo el 3%. Entonces, agradecimiento y lealtad con quien le ayudó en su campaña. Y porque detrás de él hay un clan político también del señor Euclides Torres, que es un señor muy importante en la zona del Caribe y que fue el que le ayudó a financiar esos 15.000 millones de pesos, 3,5 millones de dólares, y que no fueron pues replanteados en cuentas claras. Y ahí es donde él le dice a Laura Sarabia, pues si nos caemos todo, si me toca salir a declarar en el escándalo inicial. Y cuando uno empieza a investigar, se da cuenta de la existencia del clan de los Torres en Caribe, de Euclides Torres y de financiadores políticos de plata que no se reportó. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué sostiene a Benedetti? Es que lo que conoce Benedetti son implicaciones de hondo calado en temas de financiación, en temas políticos, en temas de contratación, de burocracia, de mermelada. Entonces tiene mucho poder Benedetti sobre Petro. ¿Qué será lo que sabe Benedetti del presidente? Es lo que mucha gente se ha preguntado. Pues eso que nos acaba de responder aquí en Sinergia Informativa Luis Fernando Ledesma. Hagamos otro corte para pensar y ya regresamos. Bueno, la respuesta a esa suspicacia de mucha gente, ¿qué será lo que sabe del presidente Armando Benedetti que se da esa pela? Bueno, ahí está, tiene que ver con platica. Oiga, Luis Fernando Ledesma, politólogo especializado en la Universidad de Antioquia, pero también hay mucha hipocresía, creo yo, mucho cinismo. Hoy en día señalando a Benedetti con este dedo, y como que no se dan cuenta que 3 dedos de su propia mano señalan hacia ellos. Benedetti no ha nacido en la vida política, en el progresismo, ni en la izquierda del presidente Gustavo Petro. La historia de Benedetti viene de muy atrás, ¿verdad? Así es, Benedetti empieza siendo concejal en Bogotá, muy cercano a Vargas Lleras. Empieza inicialmente por el Partido Liberal, después por Cambio Radical, pero ya en el año 2002, cuando Uribe llega al poder, decide lanzarse pues a la Cámara de Representantes, después se lanza al Senado y estuvo 16 años como congresista uribista. Ayudó a fundar el partido de la U, de Álvaro Uribe, apoyó la reelección de Álvaro Uribe, impulsó
la segunda reelección de Uribe, que fue tumbado por la Corte Constitucional en el 2010, gobernó con Juan Manuel Santos 2010-2014, volvió a gobernar con Juan Manuel Santos 2016, 2014-2018, y ya empezó a hacerle oposición a Iván Duque, pero fueron 16 años donde al uribismo sí le favorecía a Benedetti, sí le favorecía a Roy Barreras, y ellos son de estirpe uribista, sino que también son camaleónicos, se acercan, les gusta estar cerca al poder y son muy astutos políticamente para mirar quién va a ganar la próxima presidencia, y ahí están, pero la estirpe de Benedetti es 100% derecha, uribista. Y entonces ahí estoy recordando el principio de este programa, Luis Fernando Ledesma y amables televidentes e internautas de Sinergia Informativa, y digo, bueno, pero ese razonamiento que nos acaba de entregar con base en hechos reales, Luis Fernando, eso nos llega a las cabezas de los opositores en este caso, o de quienes siguen a quienes se oponen a estas decisiones. Entonces, simplemente es una anécdota histórica, o será que sí. Por ejemplo, escuchándola aquí con usted, muchos caigan en la cuenta y digan, y entonces ¿por qué se rasgan las vestiduras? ¿Será? Nicolás Maquiavelo, en su libro El Príncipe, muy, muy conocido, dice Nicolás Maquiavelo que en política los odios son temporales porque el ansia de poder es permanente. No se le extrañe que Benedetti o Roy Barreras, en caso tal que la derecha llegara al poder en el 2026, volvieran a ser uribistas y los vuelven y los reciben por más escándalo que haya, porque esa es la política, los odios son temporales, porque la ansia de poder es permanente, el que en política hoy es enemigo y contradictor político, pasado mañana puede ser aliado y viceversa. Qué maravilla esa reflexión que usted nos trae, y es una realidad. El príncipe Maquiavelo, pues, no sé, recuerdo, siglo ¿en qué época fue? Bueno, no recuerdo. 1600, 1700. Exactamente, imagínense, y es muy vigente hoy. La política, vista de la manera, es vigente hoy. O sea, también recuerdo mucho de él esa que es muy conocida por todo el mundo, que el fin justifica los medios. Así es, el fin justifica los medios. Ya calculó el presidente que estamos en época preelectoral de presidencia. Entonces, ¿qué hace el presidente? El fin justifica los medios. Él dice, yo prefiero colocar a Benedetti como ministro del Interior para que me maneje la agenda política. Así lo saco de la agenda del despacho, que era porque los ministros estaban protestando, y era que no lo querían tener manejando la agenda del presidente en el departamento administrativo de presidencia. Entonces él dice, más bien lo manda que me maneje la agenda política en el Congreso, y así quedó bien con las fuerzas de izquierda que no lo querían tan cercano manejando la agenda del presidente, pero me sirve en la agenda política donde me va a manejar la burocracia, me va a tratar de sacar adelante las reformas del Congreso en esta nueva etapa legislativa y me va a ayudar a hacer las alianzas para no perder el poder en el 2026. ¿Y usted cree que logre ayudar con las reformas del presidente Gustavo Petro? ¿Y usted cree que le vayan a recibir los que señalan hoy así burocracia? Sí, claro que sí. Es que como el Ministerio del Deporte se lo dieron a los conservadores, el Ministerio de Transporte también estuvo en mano de los conservadores. Entonces, muchos conservadores del Centro Democrático, el Cambio Radical de la U, se muestran en Antioquia como antipetristas, pero van a Bogotá por debajo de la mesa a buscar contratos, puestos, burocracia, y para eso está Benedetti, porque lo dijo Efraín Cepeda, el presidente del Senado del Partido Conservador, que Petro sabía de política y que por eso había colocado a Armando Benedetti. El ejemplo, Germán Blanco. Germán Blanco dice, en Antioquia no soy petrista, pero tiene cuotas trabajando en el Ministerio de Transporte de Petro. De hecho, muchos petristas están manifestándole al presidente que la mayoría de los puestos de las direcciones regionales están en manos de la oposición. Sí, señor. Oiga, y a propósito, ya terminándose el programa, este tema me gusta porque uno dice,
qué hace eso el presidente Gustavo Petro? Perdóname la expresión, es que es bobo, ¿qué? Cuando los otros están en el poder, barren con todos. Y este llega al poder y deja a los otros ahí. Entonces, también tiene que ver con esa astucia de Petro. Sí, claro, porque él sabe que con contratos, con burocracia, con proyectos, con nombramientos, él puede lograr obtener los votos que necesita para la implementación de su reforma y aprobación de sus reformas sociales en el Congreso. Entonces, el fin justifica los medios. Él dice, bueno, en esos puestos deberían estar otras personas, pero como no tengo las mayorías en Senado y en Cámara, necesito darle a esta política tradicional los puestos para que me voten en el Congreso en Bogotá. Él lo sabe. Ya. Bueno, tantas cosas por hablar con usted, Luis Fernando. Ya después usted nos dará la oportunidad de hablar de más cosas, pero terminemos respondiendo a modo de conclusión lo siguiente. Entonces, Gustavo Petro no es un loco del Twitter, de la cuenta X, que reacciona apasionadamente, ciegamente. Tampoco es que le dé miedo o no le dé miedo, hágalo, quiere poner a hablar a los otros simplemente. Es un tipo estratega. Así es. De hecho, mire la definición de locura. Él en el Consejo de Ministros dice, me gusta Armando Benedetti porque es loco. Y en su locura mueve la correlación de las fuerzas y en su locura genera consensos. ¿Sí? Entonces eso de loco es falso. Al contrario, es muy cuerdo y todas las decisiones políticas que toma son fríamente calculadas desde la teoría de la elección racional, desde la teoría del utilitarismo y desde la estrategia política. Vea usted. Luis Fernando Ledesma, politólogo especializado en la Universidad de Antioquia. Es especialista de la UDEA, ¿cierto? Sí, yo soy politólogo, soy especialista en Derecho Administrativo y también tengo una maestría en los Estados Unidos mexicanos, una maestría en Administración y Políticas Públicas. Soy magíster. Excelente. Le ha servido el estudio a usted. Felicitaciones. Se le Muchas gracias. Y le agradezco muchísimo porque nos ayuda con ese tema y estos otros temas que tienen que ver con la política, que como dije al principio, no puede ser solo ya. La política debe ser entendida y aprendida y debemos participar en ella. Muchísimas gracias, Luis Fernando Ledesma. Roger, no, con mucho gusto y no, lo importante es que estemos informados de la política para tomar decisiones con conocimiento de causa, a conciencia, la conciencia política. Así es, así es. Muchas gracias. Con ese comentario generalmente termino yo. Como ya lo hizo Luis Fernando, les digo simplemente que ustedes son informados, inteligentes, interesantes y calificados porque actúan con conciencia. Gracias, José León Vasco. Chao.